Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a nuestro estudio de la palabra de Dios para este día. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con nuestra oración para que Dios pueda bendecirnos, que Dios pueda guiarnos a través de este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por un nuevo día. Gracias te damos porque nos das una nueva semana también acá en esta tierra. Ahora, Señor, queremos hacer este estudio y, Padre, como siempre, queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, que tu Espíritu Santo pueda enseñarnos, pueda instruirnos. No queremos hacerlo con ideas nuestras, Padre, sino que seas tú nuestro Maestro en esta hora. Pedimos, Señor, que bendigas a aquel que está ahí al otro lado, Señor, aquel hermano, aquel amigo que está ahí al otro lado, estudiando con nosotros. Bendícelo, Señor, y ayúdale durante esta nueva semana que iniciamos y que puedas estar con cada uno de nosotros durante esta nueva semana. Queremos contar con tu bendición, queremos contar con tu protección, Padre. Y gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Acompáñanos, quédate con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Alusiones, imágenes y símbolos. ¿Cómo estudiar la profecía bíblica? Es el tema que hemos estudiado durante las 12 semanas anteriores y hoy llegamos ya a la semana número 13, la lección número 13, que es la última de este trimestre, ¿verdad? Ya la próxima semana estaremos estudiando otra nueva temática. Y el tema de esta semana es imágenes del fin. Y así como hemos venido estudiando durante este, este trimestre, ¿verdad? De símbolos, de imágenes, haciendo alusiones de historias que pasaron antes, que representan lo que sucederá en el futuro, lo que Apocalipsis nos habla también. Para hoy domingo 22 de junio el tema es el profeta renuente y creo que sabemos a quién hace referencia cuando hablamos de un profeta renuente, aquel profeta que huyó de Dios, ¿verdad? Ya lo vamos a analizar un poco la historia, ¿verdad? Una parte en este día. Y es muy interesante la historia de Jonás, ¿verdad? Sabemos que el Señor le dio un mensaje a Jonás, un mensaje diferente a lo que el profeta hubiera querido decir, ¿verdad? Y en el capítulo 1 de Jonás, versículos 1 al 4, vamos a leer y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ese mensaje que le dio a Jonás para que él pudiera predicarlo. Versículo 1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, le dijo Jehová. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense cómo pudo haber sido esa tormenta. Bien, y el Señor le da un mensaje directo a Jonás, ¿verdad? Un mensaje directo y es muy importante ese mensaje. Tenía que pregonar contra Nínive, una ciudad grande, dice. Tenía que ir a pregonar una ciudad fuerte, una ciudad de muchas personas. Y tenía que dar un mensaje fuerte y un mensaje que iba contra, ¿verdad? Contra esa ciudad, porque la maldad de esa ciudad había llegado a su límite y tenía que ser destruida entonces, ¿verdad? Así era ese mensaje que tenía que ir a predicar Jonás, un mensaje fuerte para esa ciudad.
¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Bueno, él huyó, toma el camino de ir en contra de la voluntad de Dios e irse para otro lugar, lejos, dice, de la presencia de Dios. Bueno, ese es el inicio de la historia de Jonás. Un Jonás que no quiere cumplir con el propósito de Dios, con el propósito que Dios le había dado, con el mensaje que Dios le había confiado y prefiere huir de esa labor, prefiere huir de esa obra que cumplir lo que Dios eh, le había encomendado, lo que Dios le había dejado. Ahora, ¿cómo respondió Dios a esa actitud de Jonás? ¿Qué es lo que hizo Dios cuando Jonás se fue en esa nave lejos de su presencia? Bueno, Dios levanta una tormenta. Acordémonos que Dios tiene el control de todo. Dios controla todo, ¿verdad? Y entonces Dios levanta una tormenta y es como que Dios dijera, bueno, aquí las cosas se van a hacer de acuerdo a mí. De acuerdo a mi manera, no lo vamos a hacer de acuerdo a tu voluntad. Es como que Dios le estuviera diciendo eso a Jonás. Y pues como les dije, Dios controla todo y controla todos los elementos de la tierra también, ¿verdad? Entonces, eh, pero también veamos un poco, Jonás era un hombre, no, era un hombre normal como nosotros. Dios lo había elegido para que fuera profeta en Nínive. Y veamos también por qué Jonás estaba indispuesto a cumplir esa misión, a cumplir esa orden de ir a predicar a Nínive, ¿verdad? Veamos también eso. Es probable que uno de los puntos era que Jonás conocía la ciudad de Nínive. Jonás conocía la crueldad de los asirios. Era una ciudad asiria, ¿verdad? Nínive. Y por eso es que Jonás pensó en huir, ¿verdad? Pero al final del libro también encontramos la verdadera razón por la cual Jonás es que tenía miedo, ¿verdad? De ir a Nínive. Y es que Jonás tenía miedo de ir porque tenía miedo de que se fueran a convertir y él quedar como un mentiroso también, ¿verdad? Eso es lo que Jonás pensaba también, ahí se menciona. Y Dios había dicho que iba a prosperar a Israel. Entonces ahora Jonás piensa, ¿cómo es que va a prosperar a Israel? Y va a venir ahora a prosperar a Nínive, una ciudad pagana, ¿verdad? Donde ya la maldad subió hasta el límite, al límite, ¿verdad? Entonces, Jonás pensó todo eso, es un ser humano, como nosotros, pudo pensar todo eso, ¿verdad? Entonces, ahora bien, podríamos decir que esos dos factores fueron los que hicieron que Jonás tomara esa decisión de no cumplir. Ahora hagamos la aplicación de esta historia. ¿En qué forma crees tú que la experiencia de Jonás puede ser una experiencia similar hoy en día para el pueblo de Dios? ¿De qué manera? Bueno, veamos primero el temor a lo que a lo que puede pasarnos físicamente, ¿verdad? Por la crueldad de esa gente. Y el segundo factor es que Jonás pensaba en cómo puede Dios exaltar a un pueblo si es que este pueblo pagano está en progreso, ¿verdad? O sea, Dios lo iba a exaltar según Jonás. Y el tercer factor, vamos a agregar un tercer factor, es la misericordia de Dios, ya que Jonás dijo, si se arrepienten estas personas, ¿verdad? Dios va a perdonar su maldad. Entonces voy a quedar como un profeta mentiroso. Interesante, ¿verdad? Pero entonces la pregunta es, ¿en qué forma, la que les hice a un momento, en qué forma crees tú que esta experiencia de Jonás puede ser una experiencia similar en el pueblo de Dios en este tiempo? Vayamos por partes. El miedo. El miedo es un factor que afecta grandemente. Y cuando el miedo toma posesión del ser humano, o toma posesión de una persona,
esta persona hace cosas que no quiere, ¿verdad? O cosas que a veces van en contra de sus propios pensamientos. Pero, eh, ¿sería eso? ¿Verdad? Y el otro es que a veces Jonás, ese sería un factor, ¿verdad? Y el otro es que a veces Jonás estaba juzgando, ¿verdad? A los ninivitas, y veía a estas personas como unas personas indignas, como unas personas que no merecían recibir el perdón o que no merecían salvarse, ¿verdad? Jonás veía indigno a los hombres de Nínive, indignos de la salvación, ¿verdad? Indignos de la salvación. Entonces, a veces nosotros también podemos pensar que algunas personas no merecen escuchar el mensaje de Dios, ¿verdad? O no están aptos para ir al cielo. A veces juzgamos nosotros de esa manera, pero vemos la misericordia de Dios y cómo la manda a un lugar donde no todo estaba perdido, ¿verdad? No estaba perdido del todo Nínive. Había algo que ellos eh, anhelaban quizás conocer, ¿verdad? Algún mensaje diferente. Tal vez tenían ellos la esperanza de que había algo más por ahí. Y eso es lo que Dios vio en sus corazones. Y eso es lo que permite a Dios tener misericordia de ellos y enviar un mensaje diferente a través de Jonás. Así trabaja Dios. Entonces, acordémonos lo que Pablo le dijo también a Timoteo, ¿verdad? Que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Por lo tanto, no deberíamos tener miedo en primer lugar. Deberíamos de ser valientes. Y por otro lado, no deberíamos tampoco hacer acepción de personas, ¿verdad? El evangelio es para todos. El evangelio es para todos, ¿verdad? Y no está en nosotros decir este se va a salvar o este no lo merece y este sí. No depende de nosotros. Eso es Dios quien va a decidir, ¿verdad? Él es el supremo Dios que va a decidir quién sí y quién no. Ahora Dios desea que su pueblo sea activo, ¿verdad? Hoy en día, en este tiempo, Dios desea eso, que su pueblo sea activo y que su pueblo escuche la orden la orden del Señor de ir y rescatar y buscar las ovejas perdidas, los que están en oscuridad, los que están en tinieblas. Dios quiere que su pueblo vaya y rescate a esta gente. ¿Verdad? Pero a veces nosotros actuamos como Jonás. Tenemos mucho de Jonás en nuestras vidas muchas veces, ¿verdad? Tenemos miedo a salir, tenemos miedo de ir y presentar el evangelio, tenemos miedo de ir y hablarle a las personas acerca de nuestro Dios, acerca del evangelio, acerca de lo que Jesús hizo para salvarnos a cada uno de nosotros. ¿Será que también nosotros estamos escondiéndonos de ese deber? ¿Verdad? De ese deber nuestro de ir y predicar y sí, predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta eso. Ahora bien, el mensaje que Dios dio a Jonás que predicara no era del todo el mejor mensaje, no era un mensaje de esperanza, ¿verdad? Si lo que Jonás llevaba era un mensaje de destrucción, eh, que Dios iba a destruir a una ciudad. ¿Verdad? Una ciudad que estaba en pecado, que estaba en impiedad, ¿verdad? Una ciudad cruel. Y eso es lo que Dios le había dicho a Jonás que fuera a predicar. Ahora vemos la otra parte del estudio de hoy. Veamos en la escritura cómo Jesús presenta la necesidad de este mensaje que se dé o por qué tiene que darse. ¿Verdad? Mateo 10, 12, 38 al 42.
¿Qué nos dice el Señor en cuanto a la experiencia de Jonás? Veamos lo que Dios nos dice acá en su palabra. En el versículo 38 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, le dijo. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenaron, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará, dice el versículo 42, en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón de este lugar. ¿Qué podemos decir en cuanto a este mensaje que tuvo que predicar Jonás? Bueno, y el efecto de arrepentimiento de los ninivitas. ¿A qué se debió ese arrepentimiento? ¿Cuál fue la razón? Bueno, no podemos dejar de mencionar que cuando un mensaje va acompañado del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando obedecemos a Dios, cuando proclamamos el mensaje de Dios, la verdad presente, eh, y no estamos predicando cosas diferentes, este mensaje da fruto, ¿verdad? Cuando no lo hacemos para, para, para lucirnos nosotros. Cuando vamos y predicamos el mensaje de Dios, entonces da fruto ese mensaje. Y en este caso, habían más de 100,000 personas en Nínive y se convirtió la gente y hasta los animales, ¿verdad? Según leemos en el relato de Jonás, hasta los animales se convirtieron, ¿verdad? O sea, que el mensaje de Jonás fue muy sencillo, no fue un mensaje que duró 50 minutos o más, ¿verdad? El mensaje que Jonás dijo fue, de aquí a 40 días, Nínive será destruida, ¿verdad? Pero algo vio la gente en él, algo especial vieron en Jonás, vieron el poder de Dios hablando a través de él, porque si no, hubieran pensado que Jonás estaba loco, ¿verdad? Que era, o sea, que estaba diciendo locuras, que cómo iban a destruir esa ciudad en 40 días. ¿Verdad? Eso es lo que podía haber pensado la gente si el mensaje no iba acompañado del poder de Dios, si no iba acompañado del Espíritu Santo. Eso es lo que hubieran pensado. ¿Verdad? Y hubieran terminado mandándolo al manicomio, a Jonás, o a lo mejor lo hubieran matado también. Recordémonos que era una ciudad cruel, ¿verdad? Era una gente cruel la que vivía en ese lugar, ¿verdad? Pero ellos vieron que había algo en Jonás y que ese mensaje de Jonás tenía poder, ¿verdad? A veces cuando nosotros miramos al mundo y decimos, ¿cómo vamos a terminar de predicar este mensaje? ¿Cómo vamos a acabar con la obra de Dios en este mundo si hay millones de personas? ¿Verdad? A veces pensamos eso o sea, ¿cómo vamos a predicar nosotros eso? ¿Verdad? Entonces aquí es donde debemos aplicar el texto que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Y aunque el mensaje sea impopular para Babilonia, como dice, para la Babilonia espiritual, como dice el escritor en la lección de hoy, ¿verdad? Aunque sea impopular a la Babilonia espiritual, aunque no sea del agrado para la mayoría, ¿verdad? Así dice el escritor. Entonces no debemos tener miedo, debemos ir y predicar la verdad presente. Jonás predicó el mensaje del primer ángel, ¿verdad? Cuando llamó al arrepentimiento. Estaba predicando el mensaje del primer ángel. Nosotros hemos sido llamados a predicar el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Pero
sin dejar de predicar el mensaje del primer ángel y el segundo ángel. Tenemos la misión de predicar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles. Para que Dios te bendiga y mañana vamos a continuar con el estudio, con otra parte del estudio de Jonás. Hasta pronto.